de la transmisión. Que Dios me lo bendiga. Gracias ahí a los que comparten, a los que se saludan y a los que nos saludan. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Un saludo para todos los hermanos del Tabernáculo de Izalco, a los hermanos que nos sintonizan allá en San Salvador, como también a los hermanos que nos sintonizan en el exterior. Amén. Que Dios me les bendiga grandemente. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a glorificarle a nuestro Dios. Gracias a los hermanos que nos han compartido el enlace. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es maravilloso. Vamos a la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Este texto a muchos nos fortalece. Algunos lo tenemos como los textos favoritos, ¿verdad? De aquellos que nos dan ánimo en medio de las situaciones difíciles. Vamos rápido a la palabra. Filipenses 4:19. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios añada bendición a su palabra. Este precioso versículo que acabamos de leer, amén, muchas veces lo dedicamos o lo compartimos, amén, de parte, haciendo referencia a la provisión de Dios en cada una de nuestras necesidades. Pero nuestro Dios, hermanos, recuerde que no solamente es un Dios proveedor de las cosas materiales, sino que también de las cosas espirituales. Amén. Este versículo dice la palabra que Dios puede proveernos en todo lo que os falte. Amén. No solamente hablando de lo material, sino que también de lo espiritual. Amén. Y yo quiero hablar de dos cosas que a nosotros como cristianos no nos debe de faltar en este momento de crisis. Amén. El título de la meditación es dos cosas que no nos deben de faltar. Dos cosas que no nos deben de faltar. Amén. Ese es el título de la predicación. Dos cosas que no nos deben de faltar. Ahora, Dios, como le repito, no solamente puede proveer las cosas materiales, amén, porque muchos de nosotros nos enfocamos en las cosas materiales. También debemos de enfocarnos en las cosas espirituales, amén. Muchos de nosotros, o en aquellas cosas que nos traen paz, o aquellas cosas que nos traen bendición a cada una de nosotros, amén. Ahora, vamos a hablar también de dos cosas que muchas veces a los cristianos nos faltan, amén. O sea, podemos hablar de muchas cosas, porque sí, hay muchas cosas que nos faltan en nuestra vida para tener una vida firme delante de Dios. Pero en esta noche, porque recuerde que el culto es corto, aunque siempre se nos hace largo, amén, pero quiero hablar de dos cosas, amén, dos cosas que en la vida de los cristianos, en este tiempo de pandemia, amén, en este tiempo de dificultad, no nos debe de faltar, hermano. Dos cosas que no nos deben de faltar. O sea, hay muchas cosas, amén, pero vamos a reflexionar en estas dos y yo espero que sean de mucha bendición para su vida. Y la primera es, dos cosas que no nos deben de faltar en medio de la pandemia es fe, amén, es fe. Diga conmigo, fe, amén. Una cosa que no nos debe de faltar es la fe. La segunda cosa es la paz. Una cosa lleva a la otra, amén. ¿Por qué? Porque tener fe es confiar en Dios. Y si nosotros confiamos en Dios, claramente vamos a tener paz. Pero ¿a cuántos de nosotros en esta hora hemos perdido la fe en Dios? Hemos perdido la fe en que vamos a salir adelante. Hemos perdido la fe de que vamos a morir de hambre. Hemos perdido la fe de que nos vamos a... hemos perdido la fe en que Dios nos va a cuidar de esta enfermedad. O sea, muchos de nosotros estamos perdiendo la fe, ¿sí? La fe en que vamos a sobrevivir, la fe en que Dios nos va a proteger. Muchos estamos perdiendo la fe. Y estas dos cosas posiblemente debe de ser nuestra oración a Dios, que no nos falte la fe. Aquel que esté falto de fe debe de pedirla al Señor. Y la Biblia dice, no, o sea, en ese versículo habla de la sabiduría, amén. Pero también habla de la fe, que nosotros debemos de pedir fe a Dios, amén. Muchos de nosotros quizás ya estamos incrédulos, muchos de nosotros ya no creemos en las cosas, o sea, cristianas o en el cristianismo, o sea, hemos dejado de creer incluso en muchas personas porque nuestra fe la estamos perdiendo, sí, la estamos perdiendo. Ahora, nosotros
Claramente somos seres humanos y estamos expuestos a caer en desánimo, a caer en preocupación. O sea, eso es normal en la vida del ser humano. Todos estamos expuestos, aunque muchos decimos, no, yo no me preocupo por nada. Sí, yo no me, no le doy vuelta a las cosas. Pero muchas veces usted y yo podemos mostrar un carácter fuerte delante de los demás, un carácter fuerte delante de la familia, pero solamente usted sabe cómo se está derrumbando su vida por dentro. Amén, pero eso es algo normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero nosotros debemos de ser personas que debemos de tener fe en Dios. Fe en el Señor, de que Dios nos va a ayudar a salir adelante, de que Dios nos va a hacer triunfar, de que Dios nos va a hacer pasar de largo ante esta situación. Pastor, ¿y cómo hago para tener fe? Muchos de nosotros ya sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y quiero compartir un versículo. Si la fe es la que nos falta en estos días, dice la palabra de Dios, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, oiga, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, le pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos en este proceso de esta pandemia? O sea, ¿y por qué hablamos de lo mismo, hermano? Porque realmente es lo que estamos viviendo. Y hay muchas personas que están decayendo, hermano. Dígame, ¿cómo le hablamos de fe a alguien que lo acaban de despedir del trabajo? ¿Sí? Que tenía más de 15 años. Claro, debemos de darle esa palabra de ánimo, de que crea en el Señor. Porque, hermano, Dios, mire, siempre, Dios sabe cuáles son sus propósitos. Y quizás muchas veces nosotros no nos atamos a cosas, y por atarnos a esas cosas no vemos bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Usted no sabe si Dios está preparando un buen negocio, un negocio familiar, un negocio en el cual tenga tiempo para su familia, tenga tiempo para sus hijos. Usted no sabe, pero ahorita está siendo sometido a un proceso. Usted no sabe si va a tener un mejor empleo con mayores ganancias, con mayores beneficios, pero ahorita no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso. Y quizás usted podrá decir, ¿y cómo me voy a levantar si ya me gasté mis ahorros, si ya me gastó lo invertido, ya me gasté todo lo que tenía? ¿Cómo voy a hacer? Debemos de esperar en Dios y Dios proveerá, Dios abrirá esa puerta. Hermanos, ¿y cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones difíciles? ¿Por qué no lo va a volver a hacer ahora? Claramente sí, pero debemos de tener fe. Y muchos posiblemente estamos angustiados, muchos estamos atribulados, porque no queremos creer. Porque no queremos creer. Pero mire, yo quiero leerle más arriba del capítulo siempre 1 de Primera de Pedro. Versículo 5 dice, que seáis guardados, aquí está hablando acerca de la resurrección, pero dice el versículo 5, que seáis guardados por el poder de Dios, mediante la fe, ¿sí? Para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, amén. Hablando de la venida de Cristo, hablando de que un día nosotros vamos a estar con Cristo, en el cual vosotros os alegráis, ¿sí? Yo espero que usted y yo piense también en la venida de Cristo, que afirme su fe, ¿sí? Porque mire, hermano, estamos en una situación bien difícil, bien delicada, donde nuestros familiares están muriendo, donde conocidos, vecinos, amigos, personas están muriendo en nuestro país, y las personas no están dando esa despedida a sus seres queridos porque ellas también están en la misma situación. Qué duro, qué difícil. Pero nosotros debemos de tener fe. Fe en que Dios nos librará, fe en que Dios nos sanará. Yo siempre les he enseñado de que nuestra fe debe de ser, una, de que Dios no va a permitir que esa enfermedad venga a nuestras vidas. Dos, y si Dios lo permite, Dios nos va a sacar en victoria.
Una hermana nos compartía en el grupo de WhatsApp hoy. Estábamos orando por su hermano porque había dado positivo. Pues para la gloria de Dios, ya salió de esa situación. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Creerle a Dios. Si la prueba viene a nuestra vida, creámosle a Dios. ¿Qué tengo que tener? Fe. Fe en que Dios me va a librar de esta situación. Fe en que Dios me va a sacar adelante. Ahora, y la palabra dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, oiga, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, dice la palabra bien clara, aunque ahora por un poco de tiempo, o sea, ¿cuál tiempo? Ahorita que estamos creyendo a Dios, hasta que Él venga. ¿Qué pasa? Vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, estando en Cristo usted va a tener pruebas. Estando sin Cristo usted también va a tener pruebas. Ahora, pero cuando estamos en Cristo tenemos la garantía de que Dios está con nosotros. ¿Sí? Y que Dios nos puede ayudar a superar estas pruebas. Una hermana me daba el testimonio de que a través de esta situación pues no están vendiendo, no están trabajando y necesitaba ser operada. Y hoy por la misma situación que han cerrado el seguro, no se podía. ¿Y cómo íbamos a hacer? Porque particular salía caro, más de $1,500. Y la preocupación, la angustia, pero algo que me dijo ella, empezamos a orar como familia. Y hoy estamos viendo los resultados de esas oraciones. ¿Cómo así? Porque una persona les pagó la operación, $1,500. ¿Sí? De la persona que quizás menos pensaban. Y Dios es así. Y la hermana con sus ojos llorosos, y de igual manera a uno le alegra oír eso. Sí, porque comprobamos que lo que hablamos de la palabra de Dios es verdadero, hermano. Imagínese en este tiempo de angustia. ¿Quién le va a pagar una operación para que usted salga bien? $1,500. Y ahorita lo que estamos haciendo es, entre más ahorremos o guardemos para sobrevivir. Pero así es Dios. Así se manifiesta Dios sobre los hijos que le creen. Amén. Y la hermana me dijo, hemos estado orando como familia. Y yo quiero animarlo a que tenga fe, a que le crea a Dios. Que vamos a salir adelante. Y por eso dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, como le repito, esta prueba que estamos pasando, los cristianos también estamos expuestos. ¿Sí? Y no se resienta con Dios, porque Dios sabe. Ahí está diciendo la Biblia que mientras esperamos la venida de Cristo vamos a ser sometidos a diversas pruebas. Y el que estemos en Cristo, ¿sí?, no quiere decir que estamos blindados. Amén. Sí, contamos con su protección. Amén, pero también estamos expuestos. Ahora, también usted tiene que ser prudente, hermano. Y vamos a compartir un mensaje así de la fe versus la prudencia. Porque muchos tenemos fe, pero no somos prudentes. Amén. Porque muchos decimos, no, si yo creo en Dios y yo sé que no me voy a contagiar porque mi Dios es grande. Pero ahí anda para arriba y para abajo y sin las medidas de protección o de prevención. Es lógico, hermano. Sí. Es lógico. Si usted le dice un proverbio que si usted le jala las orejas al perro, ¿qué le va a hacer?
lo va a morder. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos de tener una fe imprudente. ¿Sí? Aquel que tiene una fe verdadera previene. ¿Sí? Como por la historia de Noé. Ya me cambié un poquito, pero estamos hablando siempre de la fe. ¿Cómo así? Dios le dio una palabra. Noé creyó esa palabra y por eso hizo un arca para preservación de la familia. Pero Noé estamos hablando. Noé pudo haber dicho, si yo creo en Dios y yo sé que Dios me va a librar de ese diluvio. No sé si me doy a entender. Sí, pero como Noé tuvo fe, fue precavido y obedeció a Dios. ¿Sí? La historia de José, con los 7 años de hambre y 7 años de abundancia. ¿Qué hizo José? Hizo graneros, ¿sí? Para que hubiera alimento en tiempo de dificultad. Porque él pudo haber dicho también, a mí, ¿sí? Cuando reveló aquel sueño a Faraón, a mí Dios me puede hacer sobrevivir de hambre. Sí, porque yo tengo fe en Dios. Pero no, él tuvo una fe preveyendo, ¿sí?, lo que podía suceder. Entonces no nos confundamos, ¿sí? Porque muchos creemos en Dios y nos excedemos. O sea, somos imprudentes. El avisado ve el mal, dice la palabra de Dios, y se esconde. Ahora, cada uno de nosotros, hermano, debemos de tener fe en Dios. No pierda esa fe, que no le falte la fe. Hoy es cuando más fe debemos de tener y cuando más debemos de creerle al Señor, iglesia. Amén. La fe, recuerde, pastor, ¿cómo alimento mi fe? A través de la palabra de Dios, a través de un mensaje de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. No hay más, hermano. Usted anda buscando aquellos predicadores que hablan bien profundo, aquellos predicadores que la gran palabra y que no sé qué, yo declaro. Hoy no se oyen. Y su fe no depende de la boca de un hombre, su fe depende de la palabra verdaderamente que viene de Dios. Y por eso a nosotros nos enseñaron, si alguien le va a predicar la palabra de Dios, confirme que es la palabra de Dios que le está predicando. ¿Sí? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Este libro. Ahora, al leer la palabra de Dios produce en nosotros un crecimiento espiritual. ¿Sí? Y para poder crecer espiritualmente o crecer nuestra fe, no debemos de dejar de alimentarnos. Amén. Entre usted más come, más fuerte está. Deje de comer unos días. El cuerpo se nos pone débil. ¿Sí? Pero usted anda bien comido, hermano. No, usted anda con todo. Así mismo en lo espiritual. Si usted no se alimenta espiritualmente, su fe es decaída. Ay, ándale, hermano. Hermano, vamos a salir adelante. Ay, tal vez. Hermano, ya va a pasar esto. No creo que sobrevivamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Y yo le digo, ¿y sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros hoy estamos más conectados a las malas noticias que a la palabra de Dios, fíjese. Si no vean cuánta gente conectada vemos. ¿Sí? Y la membresía de la iglesia es aproximadamente 250 personas entre niños. Dividámosle entre 2. ¿Sí? Ni el 50% nos conectamos, dividido entre 2. Pero usted está más pendiente de las malas noticias, está pendiente de las noticias de chambre, gente que anda exponiendo a los demás, gente que anda inventando mala información. Usted está pendiente de eso. ¿Sí? Por eso es que no tiene fe, hermano. ¿Sí? Lea la palabra, deje de andar viendo videos. ¿Sí? Deje de andar viendo videos. Mire lo que dice. Vea lo que dice la palabra de Dios para su vida. ¿Sí? Mire. Rapidito porque ya abunda el tiempo. Amén. Uno más. ¿Qué no nos debe de hacer falta?
Uno, la fe. Dos, la paz. Amén. La paz. Le voy a compartir un texto. Dice la palabra, Salmos 69, 17. Dice, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Esto lo dijo David, el rey David. Amén. Todos estamos expuestos a situaciones de angustia. Posiblemente muchas personas ahorita estamos angustiados o están angustiadas por lo que estamos viviendo. Algunos piensan que ya no vamos a volver a salir. Hermano, tenga fe. Si hay países que ya están retomando, levantando algunas medidas. Sí, pero es un proceso. Amén. Recuerde el primer versículo que leímos. Estamos en una prueba, en un proceso de fe. Y es aquí donde usted tiene que demostrar de qué está hecho. ¿Sí? Si verdaderamente somos cristianos hechos de fe. Amén. Ahora, el problema es que muchos de nosotros nos estamos angustiando por las noticias que vienen a nuestra vida. Por la información que viene a nuestra vida. ¿Sí? Porque cada día estamos más expuestos. ¿Sí? Me acuerdo el primer día que declararon que ya había un caso en El Salvador. Recuerdo también el día cuando ya había un caso acá en Izalco. Y mucha gente se angustió. ¿Sí? Mucha gente se angustió. Pero ¿por qué nos angustiamos? Y recuerdo que la gente especulando de dónde, de aquí, que la gente se llevó a fulano, a fulana, y que dicen que era de allá y que por allá. Y yo digo, o sea, la gente siempre habla de más. ¿Sí? Y muchos cristianos también. Ahí andamos averiguando. Y es verdad. No, hombre, hermano, no seamos meques, hombre. Por eso estamos todos enfermos, por meques. ¿Sí? Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Pues únicamente acatar las medidas de prevención, hermano. Si nos dicen que no salgamos, no tenemos que salir. Pero es que yo me aburro. Ah, pues salga, hermano, y ya sabe lo que le va a pasar. ¿Sí? O sea, nosotros vivimos una vida complicada porque queremos. Nosotros vivimos una vida angustiada porque queremos. ¿Sí? Porque nosotros deseamos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Confiar. Mira, hermano, Dios es tan fiel. Y yo le digo, a mí me toca escuchar testimonios, a mí y para la gloria de Dios. Los escucho porque a mí me alegra saber que hay muchos que estamos bien y hay familias que no están bien, hermano. Y en lo poco le ayudamos. Y si de igual manera usted quiere ayudar a alguien, pues a través de su servidor podemos hacer llegar las cosas. Y ahí estamos empujando con poco, con mucho, con lo que se puede, hermano. Amén. Pero vamos a salir adelante. Sí, vamos a salir adelante. ¿Que va a costar? Sí, va a costar, pero vamos a salir adelante. Entonces, yo puedo estar angustiado, ¿sí? El salmista estaba angustiado, se sentía afligido, pero nosotros debemos de reconocer que estamos angustiados, hermano, ¿sí? Angustia no es una simple preocupación, es un estado de intranquilidad, hasta nos volvimos ansiosos, amén, nos volvemos inquietos, ¿sí? Tenemos actitudes muy intensas. Ahora, ¿a raíz de qué? A raíz de por alguna amenaza, de alguna desgracia o un peligro. Por eso es vivir afligido, angustiado, perdón. Tener ese sentimiento de intranquilidad, de inquietud, ¿sí? Ante alguna situación de peligro o riesgo para nuestra vida. Ahora, la paz viene a nuestra vida cuando usted y yo ponemos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras ansiedades en las manos de Dios. ¿Sí? Y confiamos en su cuidado para nuestra vida. Ahí es cuando viene la paz para cada uno de nosotros.
La palabra de Dios dice allá en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Por nada. O sea, no se aflija. No se aflija, hermano. ¿Cuánta gente se está enfermando de depresión? ¿Cuánta gente se está... Y mira, hermano, es normal. O sea, no es que esté mal, es algo normal. ¿Sí? ¿Y qué es ansiedad? Y ya lo hemos hablado. Darle vuelta. Y yo creo que lo he estado repitiendo bastante en estos días. Darle vuelta a los problemas. Hermano, no podemos hacer nada más que confiar en Dios. Muchos posiblemente estamos atados de mano. No podemos. Mira, hermano, ¿cómo ayudamos a los demás? Si no tengo dinero, no podemos. Pero debemos de confiar de que Dios va a proveer alguna puerta. Debemos de creer. Ahora, y dice la palabra, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, amén, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. No se angustie, hermano. Vamos a salir adelante. Dios nos va a librar. Amén. ¿Sí? Dios nos va a librar. ¿Y cuando yo tengo paz? ¿Y cuándo viene la paz de Dios a mi vida? ¿Cuándo meditamos en la palabra de Dios, hermano? Cuando nos fortalecemos en la palabra de Dios. Cuando confiamos plenamente en Dios. Amén. Todos nos preocupamos. Todos nos angustiamos. Todos. Pero debemos de aprender a confiar en Dios. ¿Cuándo viene la paz a mi vida? Cuando yo pongo mis peticiones, mi ansiedad, mis preocupaciones en las manos de Dios. ¿Sí? Cuando yo medito en la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios me fortalece. ¿Sí? Porque creo y veo sus promesas. Y confío en sus promesas. Y Dios dará paz. Ahora, dice un texto, y con esto cerramos. Isaías 26, capítulo 3. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Le dedico ese texto, hermano. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pensemos en Dios. Dios nos va a librar, Dios nos va a ayudar a superar toda situación que venga a nuestra vida. ¿Sí? Dios nos va a ayudar. Así que adelante. Así que tenga buen ánimo. Así que eche fuera toda ansiedad, toda depresión. ¿Sí? Porque Dios es quien pelea nuestras batallas. ¿Sí? Dios, y recuerde el texto. El texto que iniciamos leyendo. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le falta? Posiblemente muchos hemos perdido la fe. Posiblemente muchos hemos perdido la paz. Hermano, no hay nada más lindo que estar en paz. ¿Sí? No hay nada más lindo que estar en paz. ¿Sí? Pero ¿cuándo viene la paz? Cuando nosotros confiamos en Dios. Amén. Cuando nosotros no hemos perdido la fe. Posiblemente usted ya perdió la fe y por eso está hundido en un pozo de desesperación. ¿Sí? Está hundido en esa angustia, está hundido en esa depresión. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe. Ahora es momento de reconciliar con Dios, es momento de recuperar la fe, como a través de la palabra. Amén. Y confiemos y pongamos nuestras ansiedades, nuestras angustias en las manos de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Amén. Que Él va a poner paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es lo que Dios va a hacer. Que la gloria, la honra sea para Dios en esta preciosa hora. Amén. Vamos a orar, iglesia. Dios es bueno y gracias a todos por estar ahí. Vamos a orar en esta preciosa hora. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado ahí en esta noche y han recibido de su palabra, Señor. Dos cosas que no nos pueden faltar: la fe y la paz.
Por nada estáis afanosos, dice la palabra de Dios, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracias, dice la palabra. Iglesia, quizás estamos a la mitad del camino, o quizás estamos a un 35% del camino. No pierda la fe de que vamos a salir adelante. No pierda la fe. Créale a Dios, espere en Dios y Dios hará. Confíe en el Señor día a día y Dios se glorificará. Tengamos buen ánimo, pueblo. No se rinda. Tengamos buen ánimo. Sigamos peleando, sigamos luchando, perseverando en el blanco perfecto que es Cristo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Y oro por cada uno de mis hermanos que han pedido oración. Que Dios me los bendiga. Sé tú obrando, Señor, en cada uno de ellos. Sé tú contestando, dando respuesta a cada una de sus peticiones. Gracias te damos por la vida de nuestros hermanos que te está glorificando. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que cuides de cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos, donde quiera que ellos estén, nuestros amigos, nuestros conocidos. También oramos por nuestros vecinos, para que los cubras en el hueco de tu mano, Señor amado. Gracias, porque tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios milagroso. Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Provee ese pan, provee ese alimento. Bendice, Señor, esa economía en cada hogar, como también oramos por nuestro país, para que lo bendiga y lo sane, Señor, de todo este mal que está aconteciendo. Como también, Señor, oramos por aquellos que tienen pensamientos malos y andan delinquiendo. Por aquellos que no te conocen, también elevamos una oración. Por aquellos que no te han aceptado, Señor, también oramos, para que puedan venir a ti y recibirte como su único y suficiente Salvador personal. Dales una oportunidad, Señor, que te reciban. Mi Dios, oro, Señor, por cada uno de nuestros amigos que también quieren reconciliar contigo. Dales una oportunidad, Señor, en sus vidas. Mi Dios, gracias por lo bueno que tú eres. Danos paz, danos descanso, Señor, y ayúdanos a tener fe en ti. Que la gloria, la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. La gloria y la honra sea para Dios. Iglesia, hermanos, gracias por haber estado en esta noche ahí, en esta transmisión. Ha sido un gran privilegio poder llegar a cada uno de sus hogares. Le animo, hermano, de igual manera los videos los estamos subiendo a YouTube para que usted también los pueda compartir con algún amigo, con algún familiar, para que sea de mucha bendición. Nos conectamos el día de mañana, estamos con Noche de Amigos, así que si usted se puede conectar con nosotros, va a ser de mucha bendición, amén, va a ser de mucha bendición, así que tengamos buen ánimo, hermano. Gracias a todos los hermanos ahí que han estado conectados, que nos han saludado también. Saludos, Orlando, que Dios te bendiga, y a todos los hermanos que están ahí bien pendientes, amén, a los que interactúan también ahí, que Dios me los bendiga grandemente, amén. Así que muchas gracias por haber compartido. Nos vemos el día de mañana, Noche de Amigos, estamos ahí con todo, hermano, así que sigamos adelante. También le pido que me ayude a orar. Mañana vamos a estar